que es toda la literatura o producción literaria que se produjo en Grecia y Roma, ¿sí? O sea, que fue la literatura que se produjo hace varios siglos, ¿verdad? Hablamos aproximadamente del siglo X antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Y este periodo se conoce como periodo greco-romano y se considera como base de la literatura universal y establece los parámetros de la eterna belleza física. Y aquí, desde entonces, existen estos géneros literarios que hemos platicado anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta literatura clásica se refiere a todos los libros, obras o escritos de Grecia y Roma. Fue Grecia quien sentó las bases de todo conocimiento científico y artístico, y Roma estaba caracterizado por el poderío y habilidad guerrera que tenía. La filosofía y pensamiento occidental dice que toda cultura creada por los griegos y posteriormente difundida por los romanos constituyen el fundamento de cultura occidental. Grecia fundamentalmente se basaba en la cosmología, o sea, observar el cosmos estático y con un orden que permite comprobar el cambio de diversas afirmaciones o verdades que el mundo ofrecía. Y entonces, al principio era todo bajo concepción mitológica, o sea, por mitos, creencias o algo que había pasado y lo creían que así era, ¿verdad? Entonces, esos eran los mitos. Explicaban los misterios de la naturaleza y las instituciones sociales por medio de estos mitos. Las civilizaciones arcaicas basaban sus creencias fundamentales en esto, o sea, ellos creían en lo que contaban, ¿verdad? Que eso era como la verdad. Los mitos eran lo que realmente, o la explicación de las cosas que sucedían. Y entonces vino un acontecimiento espiritual donde los griegos intentaron sustituir esa manera de concebir el mundo con otra manera revolucionaria para esa época, que apuesta por la razón, no solo porque así me lo contaron y así es, sino que empezaron a analizar, a razonar, y por eso ya empezaron con esto, el uso de la razón como instrumento de conocimiento y dominio de la realidad. Por eso existieron grandes pensadores, grandes filósofos, ¿verdad? Recordando un poco, la filosofía es el amor a la sabiduría, entonces necesitaban analizar, pensar qué es lo que estaba sucediendo realmente, no solo como me lo contaron, así fue, ¿verdad? Y porque me lo contaron, así es, sino que lo empezaron a analizar, a usar la razón. Y entonces ya empezaron los grandes pensadores, como les decía. Este paso que se dio, o esta revolución de esa época, que va de la mitología a la explicación racionalista, se conoce como logos, o sea, del mito a la razón. Este logos significa estudio, por eso varias profesiones, ¿verdad? Dice con logos, como psicólogos, ¿verdad? Entonces es el estudio de la psicología, o son profesionales en la psicología porque han tenido estudios en psicología. En los médicos, ¿verdad? El gastroenterólogo, ¿sí? Este gastroenterólogo es que ha tenido estudios en gastroenterología, o sea, de todo el tracto de gastrointestinal, ¿verdad? O sea, del estómago y los intestinos, ¿verdad? También
los principios básicos del pensamiento filosófico y político fueron las dos corrientes principales de la filosofía. Entre estas corrientes fue el idealismo, cuyo representante fue Platón, y el realismo, con su máximo exponente Aristóteles. Y ellos fueron filósofos griegos, ambos, ¿verdad? Uno maestro del otro. Y entonces uno creía en la realidad, en lo cómo es, y el otro en lo ideal. Entonces de ahí viene lo ideal y lo real, ¿verdad? Cómo debería ser y cómo es en realidad. A eso se refiere lo del idealismo y el realismo. También hablamos, ¿verdad? Que como literatura clásica vamos a hablar un poco de esto de Grecia y su literatura y de Roma y su literatura. Grecia y su literatura. Anteriormente, ¿verdad? Antes de que se conociera el nombre de Grecia, se llamaba Helade o la República Helénica, también se conoce, ¿verdad? Y los habitantes eran los helenos. Y usaban este nombre para mostrar o nombrar a los que pertenecían a estos pueblos de la Grecia antigua. La civilización griega es una de las más importantes en la historia de la humanidad, ya que desarrolló una cultura con aportes extraordinarios como resultado de su espíritu curioso, observador de la realidad circundante. Tal suceso derivó en el uso de la razón. Entonces observaban, tenían la curiosidad, investigaban, ¿verdad? Y esos son como las bases también para una investigación o aspectos que se deben tener en una investigación. ¿Por qué? Porque observamos, vemos qué está pasando y nos da curiosidad por qué es que está pasando y empezamos a investigar. Y así fue como los griegos descubrieron tantas cosas. Y tanto es esto, ¿verdad?, del uso de la razón, que lograron organizar el conocimiento y sistematizar el pensamiento científico, sentando las bases de valiosas disciplinas como medicina, matemática, astronomía, geografía y geometría. Entonces, por eso fue que pudieron sentar las bases y por eso es muy importante conocer acerca de ellos, tanto socialmente como es parte de nuestra historia, ¿verdad? Y en literatura también, porque hicieron varios escritos y que siguen las obras que hicieron, todavía las podemos encontrar y leer así como las escribieron. La literatura griega, como les decía, inició, ¿verdad? Como todo era basado en el mito, también hay mitología griega. Hay mitos y leyendas que eran las principales fuentes de las primeras manifestaciones literarias en Grecia. Grandes héroes legendarios se convierten en protagonistas dignos de imitar y representan el pasado de todo un pueblo. Al principio, los relatos eran orales y se transmitieron de generación en generación, ¿verdad? Hasta que ya se inventó la escritura y todo, y ya la imprenta, entonces, con que había escritos y que se podían imprimir, entonces ya iniciaron por eso tenemos ahora los libros, ¿verdad? Ya los podemos tener impresos. Pero, como todo, solo se hacía por tradición oral, ¿verdad? O sea, de boca en boca y de generación en generación. Muy bien. Entonces, también ellos relataban sobre la fuerte presencia de dioses o semidioses griegos con características humanas, sucumbiendo incluso a las diversas pasiones y conflictos. Y sobre eso era lo que ellos relataban. Toda literatura es producto de un entorno y una época. Entonces, esto es importante saberlo, ¿verdad? Porque según lo que se está viviendo en la sociedad, así es como las personas se expresan, las personas escriben, relacionado con
lo que está pasando. Entonces, si queremos conocer una época, a leer, ¿verdad?, de los escritos o obras literarias que han realizado, podemos darnos cuenta cómo era que se expresaban las personas, cómo era esa época, qué tanta población había, en qué creían. Todo esto nos ayuda, ¿verdad?, a conocerlo, o lo podemos conocer por medio de estas obras literarias. También los griegos perciben a la naturaleza y el papel del hombre como un ente responsable de mantener la estabilidad y el balance en el cosmos. Y ellos fueron los que dominaron los tres géneros literarios: el épico, el narrativo y el lírico, ¿verdad? La literatura griega se puede clasificar en cuatro grandes épocas o periodos. El arcaico o de formación, que fue de los siglos 8 al siglo 6 antes de Cristo. Poesía épica homérica. Entre ellos está la famosa Ilíada y la Odisea, Hesíodo, Safo y Píndaro. Ellos eran los exponentes de esa literatura. También está el clásico o ático, de los siglos 5 al siglo 4 antes de Cristo. El ciclo de Pericles, esplendor del arte helénico, y entre sus exponentes está Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y la otra literatura es la grecolatina, del siglo 5 al siglo 4 antes de Cristo. Expansión de Roma, caída del Imperio Romano. Entonces, ya fue cuando se expandió Roma, ¿sí? Y desde de que empezó a expandirse este imperio hasta que terminó el Imperio Romano, porque ahí ya tomaron, ¿verdad?, ideas los romanos de los griegos, y entonces ya como se unificaron, ¿verdad?, aunque invadían, pero tomaban lo que traían o lo que tenían de conocimientos. Entonces, por eso fue esto y la influencia de la literatura griega sobre la latina. Y por último está la helenística, del siglo 4 antes de Cristo al 2 después de Cristo. Ahí ya empezó el drama, la comedia, comedia nueva, la poesía didáctica, y entonces ya se creó el género dramático. El arte helenístico, y ahí estaban los exponentes Menandro y Teócrito, que eran dramaturgos. Entonces, en sí, podemos decir que esta literatura, ¿verdad?, o sea, los aportes que hicieron los griegos para la literatura fueron bastantes y son los que conocemos hoy en día, solo que han ido cambiando ya vimos, por las épocas, pero en sí las bases de la literatura la dieron estos griegos.